el hombre que gobernaría Birmania con puño de hierro durante casi 2 décadas, nació el 2 de febrero de 1933 en Kyaukse, una pequeña ciudad ubicada en la región central de lo que entonces era la Birmania colonial británica. Esta localidad, situada a unos 40 kilómetros al sur de Mandalay, la antigua capital real del país, era conocida principalmente por sus campos de arroz irrigados y sus festivales tradicionales de elefantes. Era un lugar tranquilo y provincial, alejado de los centros del poder colonial y aparentemente destinado a permanecer en el anonimato de la historia. Tan Shwe nació en el seno de una familia de clase media baja. Su padre era un funcionario menor en la administración postal colonial, un empleo modesto pero respetable que proporcionaba cierta estabilidad económica a la familia. Su madre se dedicaba a las labores domésticas y al cuidado de los hijos, siguiendo los patrones tradicionales de la sociedad birmana de la época. La familia era budista, como la inmensa mayoría de la población del país, y el joven Tan Shwe creció inmerso en las tradiciones religiosas y culturales que definían la identidad birmana. Los primeros años de vida de Tan Shwe transcurrieron en un período de profunda agitación para Birmania y para todo el continente asiático. Cuando nació, el país llevaba más de medio siglo bajo dominio colonial británico, pero los vientos del nacionalismo y el deseo de independencia soplaban cada vez con mayor fuerza. El movimiento independentista birmano, liderado por figuras carismáticas como Aung San, el padre de la futura líder democrática Aung San Suu Kyi, ganaba adeptos rápidamente entre la población. La Segunda Guerra Mundial transformó radicalmente el panorama político de Birmania. En 1942, cuando Tan Shwe tenía apenas 9 años, las fuerzas del Imperio japonés invadieron el país, expulsando a los británicos en una campaña militar relámpago. Los japoneses fueron inicialmente recibidos como liberadores por algunos sectores del movimiento nacionalista birmano, que veían en ellos una oportunidad para librarse del yugo colonial británico. El propio Aung San había colaborado inicialmente con los japoneses, formando el Ejército de Independencia de Birmania, con apoyo nipón. Sin embargo, la ocupación japonesa pronto demostró ser tan opresiva como el colonialismo británico, si no más. Los japoneses explotaron brutalmente los recursos del país, impusieron trabajos forzados a la población y trataron a los birmanos con desprecio racial. La economía colapsó, la escasez de alimentos se generalizó y la violencia de los ocupantes generó un profundo resentimiento popular. Aung San y otros líderes nacionalistas eventualmente se volvieron contra los japoneses, formando una resistencia clandestina que colaboró con los aliados en la fase final de la guerra. La infancia de Tan Shwe transcurrió en contexto de guerra, ocupación y resistencia. Los años de la ocupación japonesa dejaron una marca profunda en toda su generación, creando una desconfianza hacia las potencias extranjeras y un nacionalismo defensivo que influiría en las políticas del futuro dictador. La experiencia de ver su país invadido y explotado por una potencia exterior reforzó la mentalidad de fortaleza sitiada que caracterizaría posteriormente al régimen militar birmano. Para comprender plenamente la trayectoria de Tan Shwe y la dictadura que encabezaría, es necesario explorar la compleja historia de Birmania, un país cuya identidad ha sido moldeada por siglos de reinos dinásticos, colonialismo, conflictos étnicos y aislamiento internacional. Birmania, conocida oficialmente como Myanmar desde 1989, es un país de extraordinaria
diversidad geográfica y étnica. Su territorio se extiende desde las cumbres nevadas del Himalaya en el norte hasta las costas tropicales del Mar de Andamán y el Golfo de Bengala en el sur, cubriendo más de 670.000 kilómetros cuadrados. El país está atravesado por el río Irrawaddy, cuyo fértil valle central ha sido históricamente el corazón de la civilización birmana, mientras que las regiones montañosas periféricas albergan una extraordinaria diversidad de grupos étnicos minoritarios. La composición étnica de Birmania es una de las más complejas del sudeste asiático. El grupo mayoritario, los Bamar o birmanos propiamente dichos, representa aproximadamente el 68% de la población y habita principalmente en las tierras bajas centrales. Sin embargo, el país también alberga más de 130 grupos étnicos reconocidos oficialmente, incluyendo a los Shan, los Karen, los Kachin, los Chin, los Mon, los Rakhine y los Kayah. Entre muchos otros, estas minorías étnicas habitan principalmente las regiones montañosas fronterizas y han mantenido históricamente identidades culturales, lingüísticas y en algunos casos religiosas distintas de la mayoría Bamar. Las tensiones entre el grupo mayoritario Bamar y las diversas minorías étnicas han sido una constante en la historia moderna de Birmania, generando conflictos armados que en algunos casos se han prolongado durante más de 7 décadas, convirtiéndose en las guerras civiles más largas del mundo. Estas divisiones étnicas serían explotadas y exacerbadas por los sucesivos regímenes militares, incluyendo el de Than Shwe, como justificación para el mantenimiento del poder autoritario. La historia precolonial de Birmania estuvo marcada por la sucesión de poderosos reinos que unificaron el valle del Irrawaddy y expandieron su influencia sobre las regiones periféricas. El reino de Pagan, fundado en el siglo IX, estableció las bases de la cultura birmana clásica, adoptando el budismo Theravada, que sigue siendo la religión predominante hasta el día de hoy. Posteriormente, las dinastías Tungu y Kombaung gobernaron extensos territorios que en su apogeo incluían partes de lo que hoy es Tailandia, Laos e India. El encuentro fatal de Birmania con el colonialismo británico comenzó en el siglo XIX. 3 guerras anglo-birmanas en 1824, 1852 y 1885 resultaron en la conquista gradual del país por el Imperio Británico. La Tercera Guerra terminó con la anexión total de Birmania, que fue incorporada como una provincia de la India británica. El último rey birmano, Thibaw Min, fue depuesto y exiliado a la India, poniendo fin a siglos de monarquía. El dominio colonial británico transformó profundamente la sociedad birmana. Los británicos implementaron un sistema administrativo centralizado que ignoraba las estructuras tradicionales de poder. Importaron trabajadores indios y chinos que llegaron a dominar sectores importantes de la economía y explotaron los abundantes recursos naturales del país, particularmente la teca, el arroz y el petróleo. La población birmana fue relegada a posiciones subordinadas en su propio país, generando un resentimiento que alimentaría el movimiento nacionalista. La administración colonial también estableció las bases del futuro ejército birmano, conocido como el Tatmadaw, que se convertiría en la institución más poderosa del país y el vehículo del ascenso de Than Shwe. Los británicos reclutaron tropas locales para mantener el orden colonial, aunque inicialmente favorecieron a las minorías étnicas, particularmente a los Karen y los Chin, sobre la mayoría Bamar, creando divisiones que
perdurarían mucho después de la independencia. El movimiento independentista birmano cobró fuerza en las décadas de 1920 y 1930, liderado por una generación de jóvenes nacionalistas educados que se rebelaban contra el dominio colonial. Entre ellos destacaba Aung San, quien emergería como el líder indiscutible del movimiento y el padre fundador de la Birmania moderna. Aung San organizó el Ejército de Independencia de Birmania, negoció con los japoneses, lideró la resistencia contra ellos cuando se volvieron opresores y finalmente negoció los términos de la independencia con los británicos. Sin embargo, Aung San no viviría para ver la independencia que había luchado por conseguir. El 19 de julio de 1947, apenas 6 meses antes de la fecha programada para la independencia, Aung San y 6 miembros de su gabinete fueron asesinados por pistoleros enviados por un rival político. Este magnicidio privó a Birmania de su líder más capaz y visionario justo cuando el país más lo necesitaba, dejando un vacío que tendría consecuencias trágicas para las décadas siguientes. Birmania finalmente obtuvo su independencia el 4 de enero de 1948, bajo el liderazgo de U Nu, un aliado cercano de Aung San, que asumió el cargo de primer ministro. Los primeros años de la independencia fueron extremadamente turbulentos. El nuevo gobierno enfrentó inmediatamente múltiples insurgencias armadas. Los comunistas birmanos se levantaron en armas buscando establecer un estado revolucionario, mientras diversas minorías étnicas, sintiéndose traicionadas por las promesas incumplidas de autonomía, iniciaron sus propias rebeliones. La guerra civil, que estalló en 1948, nunca ha terminado verdaderamente. Aunque las insurgencias comunistas fueron eventualmente derrotadas, los conflictos con los grupos armados étnicos han continuado hasta el presente, haciendo de la guerra civil birmana la más larga del mundo. Estos conflictos perpetuos proporcionarían la justificación permanente para el papel central del ejército en la política nacional y para los sucesivos golpes de Estado y regímenes militares. Durante los años de agitación post-independencia, el joven Than Shwe completaba su educación básica en Kyaukse. No era un estudiante particularmente destacado, y su rendimiento académico era mediocre según los registros disponibles. Sin embargo, mostró desde temprano ciertas características que definirían su carrera posterior. Era callado, observador, paciente y extremadamente cauteloso. A diferencia de otros futuros líderes que destacaban por su carisma o brillantez intelectual, Than Shwe era notablemente anodino, casi invisible, una cualidad que paradójicamente le serviría extraordinariamente bien en las intrigas del poder militar birmano. Tras completar su educación secundaria, Than Shwe trabajó brevemente como empleado de correos, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, esta carrera civil duró poco. En 1953, a los 20 años de edad, se alistó en el ejército birmano, el Tatmadaw. Esta decisión marcaría el curso del resto de su vida y eventualmente de todo su país. El ejército que Than Shwe ingresó en 1953 era una institución joven, pero ya poderosa, forjada en el crisol de la Guerra Mundial y la lucha por la independencia. El Tatmadaw se veía a sí mismo como el guardián de la nación birmana, el heredero del legado de Aung San y la única institución capaz de mantener la unidad del país frente a las múltiples amenazas internas y externas. Esta mentalidad de salvadores de la patria impregnaría la cultura institucional del ejército,
y justificaría sus repetidas intervenciones en la política. Tan Shue ingresó como cadete en la Academia de Servicios de Defensa, en Maimyo, rebautizada posteriormente como Pin o Luin, una ciudad de montaña que había servido como estación de descanso para los británicos durante la era colonial. Aquí recibió entrenamiento militar básico y fue adoctrinado en la ideología nacionalista que caracterizaba al ejército birmano. No destacó particularmente durante su formación, pero cumplió satisfactoriamente con los requisitos y fue comisionado como oficial. Los primeros años de la carrera militar de Tan Shue transcurrieron en relativa oscuridad. Fue asignado a unidades de infantería que combatían las diversas insurgencias que plagaban el país, particularmente en las regiones habitadas por minorías étnicas. Durante estas campañas, Tan Shue adquirió experiencia de combate y desarrolló las tácticas brutales de contrainsurgencia que caracterizarían posteriormente a las Fuerzas Armadas birmanas. Las operaciones militares contra las minorías étnicas frecuentemente involucraban atrocidades contra civiles, destrucción de aldeas y desplazamiento forzado de poblaciones, tácticas que se convertirían en estándar del Tatmadaw. Mientras Tan Shue ascendía lentamente por los escalones de la jerarquía militar, Birmania experimentaba transformaciones políticas dramáticas. El gobierno civil de UNU, aunque bien intencionado, se mostró incapaz de resolver los múltiples problemas del país. Las insurgencias continuaban, la economía se estancaba, la corrupción proliferaba y las divisiones étnicas y políticas se profundizaban. En 1958, ante el aparente colapso del orden público, UNU invitó al ejército a formar un gobierno interino, bajo el liderazgo del general Ne Win. Ne Win era el hombre fuerte del ejército birmano, un veterano del movimiento independentista que había servido junto a Aung San y que comandaba absoluta lealtad dentro de las Fuerzas Armadas. El gobierno militar interino duró hasta 1960, cuando se celebraron elecciones que devolvieron el poder a UNU. Sin embargo, este interludio democrático sería breve. Las tensiones políticas continuaron aumentando, con diversas facciones compitiendo por el poder y las minorías étnicas demandando mayor autonomía. Si te está gustando este recorrido por la historia del dictador birmano, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial. El 2 de marzo de 1962, el general Ne Win ejecutó un golpe de Estado que puso fin a la era democrática de Birmania. UNU fue arrestado, el parlamento disuelto y la constitución suspendida. Ne Win estableció un consejo revolucionario compuesto exclusivamente por militares y anunció la implementación de lo que llamó la vía birmana al socialismo, una ideología idiosincrática que combinaba elementos del marxismo, el nacionalismo birmano y el budismo. El golpe de Ne Win inauguró una era de gobierno militar que, con breves interrupciones, continuaría hasta bien entrado el siglo XXI. El Consejo Revolucionario implementó políticas económicas desastrosas, nacionalizando industrias, expulsando a comerciantes extranjeros, particularmente indios y chinos, e implementando controles de precios que destruyeron los incentivos productivos. La economía birmana, que había sido una de las más prósperas del sudeste asiático antes de la guerra, comenzó un prolongado declive que reduciría al país a uno de los más pobres de la región. El régimen de Ne Win también implementó un férreo control político. Los partidos de oposición fueron prohibidos, la prensa censurada y un
elaborado aparato de seguridad fue establecido para vigilar a la población y suprimir cualquier disidencia. Miles de personas fueron encarceladas por motivos políticos, incluyendo a U Nu y otros líderes del anterior gobierno civil. Birmania se cerró al mundo exterior, adoptando una política de aislamiento que la mantendría alejada de las transformaciones que experimentaba el resto de Asia. Para oficiales como Tan Shue, el golpe de Ne Win representaba la consolidación definitiva del poder militar sobre la sociedad birmana. El ejército ya no era simplemente una institución del Estado, sino que se había convertido en el Estado mismo. Los oficiales militares ocupaban todos los puestos de poder, desde ministerios hasta empresas estatales y gobiernos regionales. Pertenecer al Tatmadaw significaba pertenecer a la élite gobernante, con todos los privilegios que eso conllevaba. Durante las décadas de 1960 y 70, Tan Shue continuó su ascenso gradual dentro de la jerarquía militar. A diferencia de otros oficiales ambiciosos que buscaban destacar y atraer la atención de sus superiores, Tan Shue cultivaba deliberadamente un perfil bajo. Era conocido por su lealtad inquebrantable a sus superiores, su disposición para ejecutar cualquier orden sin cuestionamientos y su habilidad para evitar conflictos internos. Estas cualidades, aunque poco glamorosas, eran extremadamente valiosas en un sistema donde la supervivencia dependía de no despertar sospechas. Tan Shue sirvió principalmente en unidades de guerra psicológica y en el cuerpo de señales del ejército, áreas que no eran consideradas las más prestigiosas, pero que le proporcionaron un profundo conocimiento de los mecanismos de propaganda y control de la información. También ocupó diversos puestos administrativos que le permitieron comprender el funcionamiento interno de la burocracia militar. Esta experiencia en las sombras del poder, lejos de los reflectores del combate heroico, resultaría invaluable cuando llegara el momento de maniobrar por la cúpula del poder. En 1983, Tan Shue alcanzó el rango de general de brigada y fue nombrado comandante del Comando del Suroeste, una posición de considerable importancia que incluía responsabilidad sobre regiones con significativa actividad insurgente. Aquí supervisó operaciones de contrainsurgencia que, según testimonios posteriores, involucraron violaciones sistemáticas de derechos humanos contra poblaciones civiles sospechosas de simpatizar con los rebeldes. Las tácticas empleadas incluían la destrucción de aldeas, ejecuciones sumarias, violaciones y desplazamiento forzado, métodos que se convertirían en característicos del Tatmadaw bajo su posterior liderazgo. Mientras Tan Shue consolidaba su posición en la jerarquía militar, el régimen de Ne Win enfrentaba crecientes presiones. La economía birmana continuaba deteriorándose, y para la década de 1980, el país se había convertido en uno de los más pobres del mundo, una caída vertiginosa para una nación que, 4 décadas antes, había sido comparada favorablemente con Japón en términos de desarrollo. La escasez de bienes básicos era generalizada, el mercado negro proliferaba y el descontento popular crecía silenciosamente. El catalizador de la crisis vino de una fuente inesperada. En septiembre de 1987, Ne Win, conocido por sus excentricidades y su superstición, ordenó la desmonetización súbita de los billetes de mayor denominación, declarando que solo tendrían validez los billetes con denominaciones divisibles por 9, un número que consideraba de buena suerte. Esta medida irracional destruyó instantáneamente los ahorros de millones de birmanos que mantenían su dinero en efectivo
ante la falta de un sistema bancario confiable. La furia popular fue inmensa. Las protestas estudiantiles comenzaron casi inmediatamente después de la desmonetización, primero en los campus universitarios de Rangún y luego extendiéndose a otras ciudades. El régimen respondió con represión brutal, cerrando universidades y arrestando a manifestantes. Sin embargo, lejos de sofocar el descontento, estas medidas solo intensificaron la oposición. A lo largo de los primeros meses de 1988, las protestas crecieron en tamaño y audacia, incorporando no solo a estudiantes, sino también a monjes budistas, trabajadores, profesionales y ciudadanos comunes. El 8 de agosto de 1988, una fecha grabada en la memoria colectiva birmana como el 888, estalló un levantamiento popular masivo. Millones de personas salieron a las calles en todo el país, demandando el fin del gobierno militar y la instauración de la democracia. Fue la mayor manifestación de descontento popular en la historia de Birmania. Un momento de esperanza extraordinaria en que pareció posible que el pueblo pudiera derrocar a la dictadura mediante la protesta pacífica. La respuesta del régimen fue de una brutalidad estremecedora. Las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra los manifestantes desarmados en las calles de Rangún y otras ciudades. Durante las semanas siguientes, miles de personas fueron asesinadas, aunque las cifras exactas nunca se conocerán con certeza. Las estimaciones varían desde 3.000 hasta 10.000 muertos, con muchos más heridos, detenidos y desaparecidos. Los hospitales fueron asaltados por soldados que ejecutaban a manifestantes heridos en sus camas. Los cadáveres eran amontonados en camiones y llevados a crematorios o fosas comunes. Ne Win, quien había renunciado formalmente a la presidencia en julio de 1988, en un aparente gesto hacia la liberalización, continuaba controlando los hilos del poder desde las sombras. Cuando quedó claro que las protestas no podían ser contenidas mediante concesiones cosméticas, el dictador veterano orquestó un golpe dentro del golpe. El 18 de septiembre de 1988, una nueva junta militar tomó el poder bajo el nombre de Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden, conocido por sus siglas inglesas como SLORC. El SLORC estaba compuesto por oficiales de alto rango que habían permanecido leales a Ne Win durante la crisis. El general Sao Maung fue instalado como presidente nominal, pero el poder real residía en el grupo de generales que conformaban el consejo. Entre ellos se encontraba Tang Shue, quien había sido ascendido a general de división durante 1988 la crisis y designado como vicecomandante en jefe del ejército. Su lealtad inquebrantable durante las turbulencias le había ganado un lugar en el círculo íntimo del poder. El SLORC procedió a consolidar el control militar sobre el país mediante una combinación de represión intensificada y promesas vacías de democratización. Miles de activistas fueron arrestados y enviados a prisiones donde sufrieron torturas sistemáticas. Muchos otros huyeron a las regiones fronterizas controladas por grupos armados étnicos o escaparon al exilio en Tailandia y otros países. Las universidades permanecieron cerradas durante años para prevenir nuevos brotes de protesta estudiantil. Sin embargo, la Junta también prometió celebrar elecciones multipartidistas, una concesión diseñada para aplacar las críticas internacionales y ganar tiempo mientras consolidaba su control. Los generales estaban convencidos de que podrían manipular el proceso electoral para producir un resultado favorable,
o simplemente ignorar los resultados si estos no les convenían. Lo que no anticiparon fue el surgimiento de una figura que galvanizaría la oposición y capturaría la imaginación del mundo. Aung San Suu Kyi, la hija del héroe nacional Aung San, había regresado a Birmania en 1988 para cuidar a su madre enferma, justo cuando el levantamiento popular estaba en su apogeo. Aunque había pasado la mayor parte de su vida adulta en el extranjero, estudiando en Oxford y casándose con un académico británico, Suu Kyi decidió unirse al movimiento democrático, invocando el legado de su padre. Su primera aparición pública ante una multitud de 500,000 de personas frente a la pagoda Shwedagon la estableció inmediatamente como la líder de la oposición. Suu Kyi cofundó la Liga Nacional para la Democracia y recorrió el país organizando apoyo para el movimiento democrático. Su carisma, su linaje impecable como hija de Aung San, su educación occidental y su valentía ante la intimidación la convirtieron en un símbolo poderoso de la resistencia. El régimen, reconociendo la amenaza que representaba, la colocó bajo arresto domiciliario en julio de 1989, donde permanecería con breves interrupciones durante la mayor parte de las siguientes 2 décadas. Las elecciones prometidas finalmente se celebraron el 27 de mayo de 1990, a pesar del arresto de Suu Kyi y de las severas restricciones impuestas a la campaña de la oposición. Los resultados fueron una humillación devastadora para la Junta. La Liga Nacional para la Democracia obtuvo una victoria aplastante, ganando 392 de los 489 escaños parlamentarios, más del 80% del total. El partido respaldado por los militares obtuvo apenas 10 escaños. La respuesta de los generales fue simplemente ignorar los resultados. La Junta anunció que las elecciones habían sido únicamente para elegir una asamblea constituyente, no un gobierno, y que la transferencia del poder solo ocurriría después de que se redactara una nueva constitución, un proceso que deliberadamente prolongaron durante 2 décadas. Los parlamentarios electos que protestaron fueron arrestados, forzados al exilio o, en algunos casos, asesinados. La voluntad democrática del pueblo birmano fue aplastada bajo las botas militares. En abril de 1992, el general Souw Maung, quien había mostrado signos de inestabilidad mental, fue reemplazado como presidente del SLORC. Su sucesor fue Than Shwe, quien a los 59 años de edad finalmente emergió de las sombras para convertirse en el hombre más poderoso de Birmania. El oficial anodino y paciente había llegado a la cúspide del poder y gobernaría el país con mano de hierro durante los siguientes 19 años. La llegada de Than Shwe a la cúspide del poder en abril de 1992 marcó el comienzo de una nueva fase en la dictadura birmana. A diferencia de sus predecesores, Ne Win con su carisma revolucionario y Souw Maung con su brutalidad impulsiva, Than Shwe gobernaba desde las sombras, evitando la exposición pública y cultivando un aura de misterio impenetrable. Raramente concedía entrevistas, casi nunca pronunciaba discursos públicos extensos y mantenía su vida personal completamente oculta de la mirada pública. Era, en muchos sentidos, el dictador perfecto para una era en que la atención internacional se había intensificado. Invisible pero omnipresente, silencioso pero absolutamente despiadado. El nuevo líder de la Junta Militar birmana heredaba un país sumido en el aislamiento internacional
y la crisis económica, las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales tras la masacre de 1988 y el rechazo de los resultados electorales de 1990 habían cortado el flujo de ayuda e inversión extranjera. La economía, ya devastada por décadas de mala gestión socialista, continuaba deteriorándose. La inflación era galopante, las infraestructuras se desmoronaban y la mayoría de la población vivía en la pobreza mientras los generales acumulaban fortunas obscenas. Tang Xue abordó estos desafíos con una combinación de pragmatismo económico, selectivo y represión política intensificada. En el frente económico, el régimen comenzó a abrir tímidamente algunos sectores a la inversión extranjera, particularmente en la explotación de recursos naturales, como el gas natural, la madera y las piedras preciosas. Empresas de países asiáticos, especialmente de China, Tailandia y Singapur, que no participaban en el régimen de sanciones occidental, comenzaron a invertir en Birmania, proporcionando divisas vitales para el régimen. China emergió como el aliado más importante de la junta militar birmana durante la era de Tang Xue. Beijing proporcionaba armas, equipamiento militar, asistencia técnica y respaldo diplomático en los foros internacionales donde el régimen birmano era criticado. A cambio, China obtenía acceso a los abundantes recursos naturales del país, contratos lucrativos para sus empresas estatales y una influencia estratégica en una nación que ofrecía una salida potencial hacia el Océano Índico. Esta relación con China permitió a Tang Xue resistir la presión occidental y mantener su régimen a flote económicamente. Sin embargo, los beneficios del limitado crecimiento económico que experimentó Birmania durante estos años fueron capturados casi exclusivamente por la élite militar y sus asociados civiles. El Tatmadaw había desarrollado un vasto imperio empresarial que controlaba sectores enteros de la economía, desde bancos hasta fábricas, desde minas hasta hoteles. Los generales y sus familias vivían en mansiones lujosas, conducían vehículos importados y enviaban a sus hijos a estudiar en universidades extranjeras, mientras que la población común carecía de acceso a servicios básicos de salud y educación. La corrupción bajo Tang Xue alcanzó niveles extraordinarios, incluso para los estándares de los regímenes militares. Los contratos gubernamentales eran adjudicados a empresas controladas por familiares y aliados de los generales. Los recursos naturales eran explotados sin ninguna transparencia, con las ganancias desapareciendo en cuentas bancarias en el extranjero. El narcotráfico, particularmente la producción de opio y metanfetaminas en las regiones fronterizas, florecía con la complicidad o participación activa de oficiales militares. Birmania se convirtió en uno de los mayores productores de drogas del mundo, y las ganancias de este comercio ilícito financiaban tanto a los grupos armados étnicos como a sectores del propio ejército. El propio Tang Xue, aunque cultivaba una imagen de austeridad personal, acumuló una fortuna inmensa durante sus años en el poder. Investigaciones posteriores revelarían propiedades en múltiples países, cuentas bancarias en paraísos fiscales y una colección de activos que incluía desde joyerías hasta participaciones en empresas internacionales. Su familia, particularmente sus hijos e hijas, se convirtieron en figuras prominentes de la élite económica birmana, controlando negocios lucrativos y viviendo vidas de lujo ostentoso que contrastaban obscenamente con la pobreza de la mayoría de la población.
La represión política bajo Tang Xue fue sistemática y despiadada. El régimen mantenía una extensa red de informantes que vigilaba a la población, reportando cualquier expresión de disidencia, por mínima que fuera. Las prisiones estaban llenas de presos políticos, incluyendo parlamentarios electos en 1990, periodistas, activistas estudiantiles, monjes budistas y ciudadanos comunes que habían cometido el error de expresar opiniones críticas. Las condiciones en las prisiones birmanas eran notoriamente brutales, con torturas sistemáticas, hacinamiento extremo, alimentación insuficiente y atención médica prácticamente inexistente. Los métodos de tortura empleados por los servicios de seguridad birmanos eran variados y crueles. Los prisioneros eran golpeados con barras de hierro y bastones de bambú, sometidos a posiciones de estrés durante horas o días, privados de sueño, sumergidos en agua, quemados con cigarrillos y sometidos a descargas eléctricas. Las mujeres prisioneras frecuentemente sufrían violaciones y otras formas de violencia sexual. Muchos presos murieron bajo custodia, y aquellos que sobrevivían a menudo quedaban con secuelas físicas y psicológicas permanentes. La figura central de la resistencia democrática, Aung San Suu Kyi, permaneció bajo arresto domiciliario durante la mayor parte del gobierno de Tang Xue. Su confinamiento en su casa familiar de la calle Universidad en Rangún se convirtió en el símbolo más visible de la represión del régimen y en un punto focal para la presión internacional. En 1991, mientras estaba detenida, Suu Kyi fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que aumentó enormemente su perfil internacional, pero que no modificó en absoluto la actitud de la Junta hacia ella. Tang Xue parecía obsesionado con Aung San Suu Kyi, viéndola como una amenaza existencial para su régimen. El dictador supuestamente consultaba regularmente a astrólogos y adivinos sobre cómo neutralizar la influencia de la líder democrática, y tomaba decisiones políticas importantes basándose en sus consejos. Esta superstición, heredada en parte de Ne Win, quien era notoriamente supersticioso, influía en aspectos tan diversos como la fecha de eventos políticos, la ubicación de la nueva capital y el trato hacia los opositores. En 1995, Suu Kyi fue liberada brevemente del arresto domiciliario, pero continuó bajo estrecha vigilancia y severas restricciones a su libertad de movimiento y expresión. Cuando intentó viajar fuera de Rangún para reunirse con sus seguidores, fue bloqueada por fuerzas de seguridad en repetidas ocasiones. En 2000, fue nuevamente colocada bajo arresto domiciliario formal, después de intentar desafiar las restricciones de viaje impuestas por el régimen. El incidente más dramático ocurrió el 30 de mayo de 2003, cuando el convoy de Suu Kyi fue atacado por una turba aparentemente organizada por el régimen mientras viajaba por el norte del país. Decenas de sus seguidores fueron asesinados, en lo que llegó a conocerse como la masacre de Depallín. Suu Kyi sobrevivió milagrosamente, pero fue inmediatamente arrestada y colocada nuevamente bajo detención, donde permanecería durante los siguientes 7 años. El ataque demostró que Tang Xue estaba dispuesto a recurrir al asesinato directo para eliminar la amenaza que representaba la líder democrática. Las regiones habitadas por minorías étnicas continuaron sufriendo brutalmente bajo el régimen de Tang Xue. El Tatmadaw llevaba a cabo operaciones militares continuas contra los diversos grupos armados étnicos que controlaban partes del territorio nacional. Estas campañas involucraban sistemáticamente
atrocidades contra poblaciones civiles. Aldeas enteras eran incendiadas, hombres ejecutados sumariamente, mujeres violadas y niños reclutados forzosamente como porteadores o incluso como soldados. Cientos de miles de personas fueron desplazadas de sus hogares, huyendo hacia campos de refugiados en Tailandia o viviendo como desplazados internos en condiciones miserables. El pueblo Rohingya, una minoría musulmana que habitaba el estado de Rakhine, en el oeste del país, sufrió una persecución particularmente intensa. El régimen de Than Shwe les negaba la ciudadanía birmana, considerándolos inmigrantes ilegales de Bangladesh, a pesar de que muchas familias habían vivido en el territorio durante generaciones. Los Rohingya enfrentaban severas restricciones a su libertad de movimiento, su acceso a educación y salud, y su derecho a casarse y tener hijos. Las operaciones militares periódicas provocaban oleadas de refugiados hacia Bangladesh, sentando las bases para la crisis humanitaria, mucho mayor que estallaría años después. En el año 2005, Than Shwe tomó una de las decisiones más extrañas de su gobierno: el traslado de la capital nacional de Rangún a una nueva ciudad, construida desde cero en medio de la selva. La nueva capital, bautizada como Naypyi Dau, que significa morada de reyes, fue edificada a un costo de miles de millones de dólares en una ubicación remota a unos 320 kilómetros al norte de Rangún. La ciudad fue diseñada con amplias avenidas de 20 carriles generalmente vacías, enormes edificios gubernamentales, lujosas residencias para los oficiales militares y prácticamente ningún espacio para ciudadanos comunes. Las motivaciones detrás del traslado de la capital nunca fueron explicadas oficialmente, pero probablemente combinaban varios factores. Than Shwe supuestamente creía que Naypyi Dau sería más fácil de defender contra una posible invasión extranjera o un levantamiento popular que la congestionada Rangún. Los astrólogos que asesoraban al dictador supuestamente habían recomendado el traslado por razones místicas, y la creación de una nueva capital permitía al régimen escapar de la memoria histórica de las protestas de 1988 y controlar más estrechamente a la burocracia gubernamental en un ambiente aislado. Naypyi Dau se convirtió en el símbolo perfecto del régimen de Than Shwe, grandiosa en escala, pero vacía de vida, obsesivamente controlada, completamente divorciada de la realidad del país que gobernaba. Los funcionarios trasladados a la nueva capital vivían en un mundo artificial, separados de la población que supuestamente servían por cientos de kilómetros de carreteras vigiladas. La ciudad fantasma reflejaba la mentalidad paranoica de un régimen que veía amenazas en todas partes y buscaba aislarse cada vez más del mundo exterior. La mayor crisis del régimen de Than Shwe llegó en el año 2007, con lo que llegó a conocerse como la Revolución Azafrán. El catalizador fue una decisión económica, aparentemente técnica. En agosto de ese año, el gobierno eliminó abruptamente los subsidios al combustible, provocando un aumento de los precios de hasta 500% de la noche a la mañana, para una población que ya vivía al borde de la subsistencia. Este golpe fue devastador. El costo del transporte público se disparó. Los precios de los alimentos se elevaron y la ira popular comenzó a hervir. Las primeras protestas fueron pequeñas y rápidamente reprimidas, pero en septiembre el movimiento adquirió una dimensión completamente nueva cuando los monjes budistas comenzaron a unirse a las manifestaciones. En un país donde el budismo era central para la identidad nacional y donde los monjes gozaban de un respeto casi sagrado,
Su participación transformó las protestas en algo mucho más significativo que una simple queja económica. Miles de monjes vestidos con sus túnicas color azafrán marcharon por las calles de Rangún y otras ciudades, desafiando abiertamente al régimen militar. La Revolución Azafrán, como fue bautizada por los medios internacionales, alcanzó su punto culminante a finales de septiembre de 2007, cuando hasta 100.000 personas marcharon por las calles de Rangún, en la mayor manifestación desde 1988. Los manifestantes pasaron incluso frente a la casa de Aung San Suu Kyi, quien apareció brevemente en su puerta llorando y saludando a la multitud. Un momento de enorme simbolismo que fue capturado por cámaras y difundido por todo el mundo. La respuesta del régimen fue, una vez más, de brutal represión. El 26 de septiembre, las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar violentamente las manifestaciones, golpeando y arrestando a monjes y civiles por igual. Al día siguiente, los soldados abrieron fuego contra los manifestantes en las calles de Rangún. Las cifras oficiales de muertos fueron mínimas, pero organizaciones de derechos humanos estimaron que decenas de personas fueron asesinadas y miles arrestadas. Los monasterios fueron asaltados por la noche, con monjes golpeados, arrestados y, en algunos casos, asesinados. La represión de la Revolución Azafrán demostró que Than Shwe estaba dispuesto a ordenar que se disparara incluso contra los monjes budistas, las figuras más veneradas de la sociedad birmana. Este sacrilegio, en un país profundamente religioso, causó un shock profundo. Sin embargo, también demostró la efectividad brutal del régimen para mantenerse en el poder. A pesar de la condena internacional y las nuevas sanciones impuestas por países occidentales, la junta militar sobrevivió una vez más, y Than Shwe permaneció firmemente en control. Apenas meses después de la Revolución Azafrán, Birmania fue golpeada por una de las peores catástrofes naturales de su historia. El 2 de mayo de 2008, el ciclón Nargis tocó tierra en el delta del Irrawaddy, con vientos de hasta 215 kilómetros por hora y una marejada ciclónica de hasta 5 metros de altura. La destrucción fue apocalíptica. Aldeas enteras fueron borradas del mapa. Campos de arroz quedaron sumergidos bajo agua salada y cientos de miles de personas perdieron sus hogares, sus medios de vida y, en demasiados casos, sus vidas. Las cifras oficiales del gobierno birmano reconocieron aproximadamente 140.000 muertos y desaparecidos, aunque muchos expertos creen que el número real fue significativamente mayor. Más de 2,5 millones de personas quedaron gravemente afectadas, muchas de ellas sin acceso a agua potable, alimentos o atención médica. Era una catástrofe humanitaria de proporciones enormes que requería una respuesta internacional masiva e inmediata. Sin embargo, la respuesta del régimen de Than Shwe fue obstaculizar sistemáticamente los esfuerzos de ayuda internacional. Durante semanas cruciales después del desastre, la junta militar se negó a permitir la entrada de trabajadores humanitarios extranjeros, insistiendo en que Birmania podía manejar la crisis por sí sola. Los aviones cargados con suministros de emergencia fueron rechazados en el aeropuerto de Rangún. Los barcos de guerra estadounidenses y franceses que llegaron a las costas birmanas ofreciendo ayuda fueron ignorados. Mientras tanto, decenas de miles de sobrevivientes morían por falta de agua limpia, alimentos y atención médica. La explicación de esta conducta aparentemente irracional radicaba en la paranoia del régimen. Than Shwe y sus generales sospechaban que la ayuda humanitaria era un pretexto
para una intervención militar occidental disfrazada. Creían que permitir la entrada de extranjeros al país en grandes números podría desestabilizar su control y posiblemente conducir a un cambio de régimen. Preferían dejar morir a su propia gente antes que arriesgar su poder. Finalmente, después de semanas de presión internacional, el régimen comenzó a permitir cierta ayuda, aunque continuó imponiendo severas restricciones que obstaculizaron la respuesta humanitaria. Los trabajadores extranjeros, que fueron admitidos, operaban bajo estricta vigilancia y con movilidad limitada. Gran parte de la ayuda que llegó al país fue desviada por funcionarios corruptos para beneficio personal o vendida en el mercado negro. La respuesta del régimen al ciclón Nargis se convirtió en un símbolo perfecto de su desprecio total por el bienestar de la población birmana. Notablemente, apenas 2 semanas después de que el ciclón devastara el país, el régimen procedió con un referéndum programado sobre una nueva constitución, ignorando por completo la catástrofe humanitaria en curso. Esta constitución había sido redactada por una convención controlada por los militares durante años y estaba diseñada para garantizar el papel permanente del Tatmadaw en la política nacional. Reservaba el 25% de los escaños parlamentarios para militares designados, daba al ejército control sobre los ministerios clave de defensa e interior, y contenía disposiciones específicamente diseñadas para impedir que Aung San Suu Kyi pudiera ocupar cargos públicos. El referéndum, celebrado mientras cientos de miles de personas seguían luchando por sobrevivir en el delta del Irrawaddy, produjo un resultado predecible. Según el gobierno, el 92% de los votantes aprobaron la Constitución. Nadie creyó estas cifras, pero importaban poco. La nueva Constitución proporcionaba el marco legal para una transición controlada, que permitiría al régimen militar mantener su poder mientras adoptaba una apariencia superficial de gobierno civil. Si te ha gustado este recorrido por la historia del dictador birmano, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando las vidas de los personajes más oscuros de la historia mundial. Las elecciones prometidas bajo la nueva Constitución finalmente se celebraron el 7 de noviembre de 2010. Como era de esperarse, el proceso fue todo menos libre y justo. La Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, que permanecía bajo arresto domiciliario, boicoteó las elecciones en protesta por las condiciones injustas. Numerosos candidatos de la oposición fueron descalificados por motivos arbitrarios. Los medios de comunicación permanecían bajo estricto control gubernamental. Y en las regiones étnicas, la votación se realizó bajo la sombra de las armas del Tatmadaw. El resultado fue, dado, una victoria aplastante para el partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, un partido civil creado y controlado por los militares. El nuevo presidente sería Thein Sein, un general retirado que había servido como primer ministro bajo Than Shwe y que era considerado un leal seguidor del dictador. La transición parecía ser simplemente un cambio de uniformes, con los mismos militares gobernando ahora con trajes civiles. Sin embargo, los acontecimientos tomarían un giro inesperado. Menos de una semana después de las elecciones, el 13 de noviembre de 2010, Aung San Suu Kyi fue finalmente liberada del arresto domiciliario. Su liberación fue recibida con júbilo por sus seguidores, que se congregaron por miles frente a su casa para darle la bienvenida. A los 65 años, después de haber pasado 15 de los últimos 21 años bajo detención, la líder democrática emergía una vez más
para continuar su lucha. Y entonces, sorprendentemente, el gobierno de Thein Sein comenzó a implementar reformas genuinas. Los prisioneros políticos fueron liberados gradualmente. La censura de prensa fue relajada significativamente. Se permitieron manifestaciones públicas por primera vez en décadas. Se iniciaron negociaciones de paz con varios grupos armados étnicos. Y, lo más sorprendente de todo, el gobierno comenzó a dialogar directamente con Aung San Suu Kyi, quien eventualmente decidió participar en elecciones parciales en 2012, ganando un escaño parlamentario. Than Shwe había cedido formalmente el poder a Thein Sein en marzo de 2011, retirándose supuestamente a la vida privada. Sin embargo, pocos creían que el viejo dictador hubiera abandonado verdaderamente el control. Se especulaba ampliamente que continuaba manejando los hilos desde las sombras, supervisando la transición y manteniendo líneas de comunicación directa con los oficiales de alto rango que había colocado en posiciones clave a lo largo de décadas. La constitución que él mismo había diseñado garantizaba que el ejército mantuviera su poder incluso bajo un gobierno nominalmente civil. Las razones detrás de las reformas de Thein Sein siguen siendo debatidas. Algunos argumentan que el gobierno genuinamente reconoció que el aislamiento internacional y las sanciones estaban sofocando la economía y que Birmania necesitaba abrirse para competir con sus vecinos asiáticos en rápido desarrollo. Otros sugieren que Than Shwe había calculado que una apertura controlada permitiría reducir la dependencia de China, que se había vuelto incómodamente dominante en la economía birmana. Y otros más creen que las reformas fueron siempre superficiales, diseñadas para obtener el levantamiento de las sanciones, mientras el poder real permanecía firmemente en manos militares. El proceso de apertura culminó en las históricas elecciones de noviembre de 2015, las primeras elecciones verdaderamente competitivas en Birmania en 25 años. La Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi obtuvo una victoria aplastante, ganando una mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento. Era un momento de esperanza extraordinaria. Después de décadas de dictadura, el pueblo birmano había votado abrumadoramente por la democracia, y por primera vez, el ejército parecía dispuesto a respetar el resultado. Aung San Suu Kyi no podía convertirse en presidenta, debido a la cláusula constitucional que había sido diseñada específicamente para excluirla, la que prohibía que personas con cónyuges o hijos extranjeros ocuparan el cargo. Sin embargo, asumió el cargo de consejera de Estado, una posición creada especialmente para ella que la convertía en la líder de facto del gobierno. Después de décadas de lucha, la mujer que había sacrificado su libertad y su familia por la democracia, finalmente estaba en posición de gobernar. Sin embargo, la realidad del poder en Birmania demostró ser mucho más complicada que las esperanzas iniciales. La constitución de Than Shwe garantizaba que el ejército controlara los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, independientemente de quién gobernara nominalmente. El 25% de los escaños parlamentarios reservados para militares significaba que cualquier enmienda constitucional era imposible sin su aprobación. Y el Tatmadaw mantenía su vasto imperio económico, sus operaciones en las regiones étnicas y su capacidad para actuar de manera autónoma. La prueba más terrible de esta realidad llegó en agosto de 2017, cuando el ejército birmano lanzó una campaña de violencia sistemática
contra la población rohingya en el estado de Rakhine. Lo que el ejército describió como operaciones antiterroristas en respuesta a ataques de militantes fue en realidad una campaña de limpieza étnica que incluyó masacres de aldeas enteras, violaciones masivas, incendio de hogares y desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. En pocas semanas, más de 700.000 rohingyas huyeron a Bangladesh, creando una de las mayores crisis de refugiados del mundo. Aung San Suu Kyi, la laureada Nobel de la Paz que había sido celebrada como un símbolo de la lucha por los derechos humanos, decepcionó profundamente a la comunidad internacional con su respuesta a la crisis. Lejos de condenar las atrocidades del ejército, minimizó los informes de abusos, negó que estuviera ocurriendo una limpieza étnica e incluso defendió a los militares ante la Corte Internacional de Justicia. Sus motivaciones, ya fueran pragmáticas, nacionalistas o una combinación de ambas, destruyeron gran parte de su reputación internacional. El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 demostró finalmente que el experimento democrático de Birmania había sido siempre una ilusión controlada. Cuando la Liga Nacional para la Democracia ganó las elecciones de noviembre de 2020 por un margen aún mayor que en 2015, el ejército alegó fraude electoral y tomó el poder directamente. Aung San Suu Kyi fue arrestada junto con otros líderes del partido y una nueva junta militar asumió el control del país. El golpe de 2021 fue ejecutado por el general Min Aung Hlaing, quien había sido comandante en jefe del Tatmadaw desde 2011. Sin embargo, era imposible no ver la sombra de Than Shwe detrás de los acontecimientos. El anciano dictador, aunque retirado formalmente desde hacía una década, había construido el sistema que hacía posible este tipo de intervención. La constitución que él diseñó contenía las disposiciones que el ejército utilizó para justificar su golpe. Los oficiales que ejecutaron la toma del poder eran hombres que él había promovido y formado. El golpe de 2021 fue, en muchos sentidos, el legado final de Than Shwe. Than Shwe permaneció en su retiro durante estos acontecimientos, raramente visto en público, pero presuntamente consultado por los nuevos líderes militares. A sus casi 90 años, el viejo dictador había sobrevivido a todas las crisis, todas las sanciones, todas las presiones internacionales, y había visto al ejército que él dirigía retomar el control absoluto del país. El sistema que construyó había demostrado ser extraordinariamente resiliente. La vida de Than Shwe en retiro fue marcada por el mismo secretismo que caracterizó su gobierno. Vivía en una mansión en Naypyidaw, la capital que él mismo había creado, rodeado de seguridad y raramente fotografiado. Aparecía ocasionalmente en eventos familiares, como la ostentosa boda de su nieta en 2010, que costó millones de dólares, y cuyas imágenes, filtradas al público, causaron indignación por su contraste con la pobreza del país. Pero en general, el anciano dictador parecía satisfecho con haber asegurado su legado y el dominio continuo del ejército sobre Birmania. El legado de Than Shwe es uno de destrucción sistemática. Durante sus casi 2 décadas en el poder, Birmania pasó de ser un país empobrecido, pero con potencial, a convertirse en un estado fallido en múltiples dimensiones. El sistema educativo colapsó, produciendo generaciones de jóvenes sin las habilidades necesarias para competir en la economía moderna. El sistema de salud se deterioró hasta el punto de que Birmania
tenía algunos de los peores indicadores sanitarios de Asia. La corrupción se normalizó a todos los niveles de la sociedad, y los conflictos étnicos, lejos de resolverse, se intensificaron bajo políticas militares que privilegiaban la represión sobre la reconciliación. Las atrocidades cometidas bajo el régimen de Tang Xue constituyen crímenes de lesa humanidad por cualquier estándar internacional. Las masacres de manifestantes en 1988, la represión de la Revolución Azafrán en 2007, las campañas de violencia sistemática contra poblaciones civiles en las regiones étnicas, las torturas en las prisiones, los trabajos forzados, la violencia sexual utilizada como arma de guerra. Todo esto ocurrió bajo su supervisión directa o con su conocimiento y aprobación. Sin embargo, Tang Xue nunca enfrentó ninguna consecuencia por sus crímenes. Las sanciones internacionales lo afectaron mínimamente, ya que había tenido el cuidado de dispersar sus activos y los de su familia en jurisdicciones opacas. Ningún tribunal internacional emitió jamás una orden de arresto en su contra, y en su retiro, continuó viviendo con lujo y seguridad, mientras millones de birmanos sufrían las consecuencias de sus decisiones. La historia de Tang Xue también ilustra el papel de la complicidad internacional en el mantenimiento de las dictaduras. China proporcionó el apoyo económico y diplomático que permitió al régimen resistir las sanciones occidentales. Países como Tailandia, Singapur e India priorizaron sus intereses comerciales sobre las preocupaciones por los derechos humanos, y las propias potencias occidentales, a pesar de su retórica, nunca aplicaron la presión suficiente para forzar un cambio real. El resultado fue que Tang Xue pudo gobernar durante casi 20 años con prácticamente total impunidad. El experimento democrático que siguió a su retiro formal demostró ser exactamente lo que él había diseñado. Una fachada que podía ser descartada cuando dejara de ser conveniente para el ejército. La Constitución de 2008, su creación más duradera, garantizaba que el Tatmadaw mantuviera el poder real independientemente de los resultados electorales. Cuando la Liga Nacional para la Democracia ganó demasiado convincentemente, el ejército simplemente ignoró la Constitución y tomó el poder directamente, demostrando que las reglas solo aplicaban mientras los militares decidieran respetarlas. Birmania hoy continúa sufriendo las consecuencias del sistema que Tang Xue construyó. El golpe de 2021 desató una resistencia popular masiva y una guerra civil que ha causado miles de muertos y millones de desplazados. La economía ha colapsado, el sistema de salud ha dejado de funcionar en muchas regiones, y el país se ha fragmentado en zonas controladas por diferentes facciones armadas. El sueño de una Birmania democrática y próspera parece más distante que nunca. Tang Xue representa un tipo particular de dictador, no el líder carismático que busca transformar la sociedad según una visión ideológica, sino el burócrata del poder que simplemente busca mantener el control y enriquecerse. No tenía ninguna ideología coherente más allá del nacionalismo birmano y la supremacía del ejército. No dejó ningún legado constructivo, ninguna infraestructura significativa, ninguna institución funcional. Su único logro fue perpetuarse en el poder y crear un sistema diseñado para que el ejército continuara dominando después de su partida. A sus más de 90 años, Tang Xue ha sobrevivido para ver tanto el aparente éxito como el eventual fracaso del experimento democrático que él diseñó para fallar. Ha visto a su país sumirse nuevamente en el caos y la violencia, y presumiblemente morirá, como Hissène Habré
en Chad o tantos otros dictadores, sin haber enfrentado nunca la justicia por sus crímenes. La impunidad de Than Shwe es un recordatorio sombrío de los límites de la justicia internacional y de la capacidad de los tiranos para escapar de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué opinas sobre Than Shwe? ¿Crees que la comunidad internacional hizo lo suficiente para presionar por un cambio real en Birmania? ¿O fue la estrategia de sanciones un fracaso que solo perjudicó a la población civil? ¿Y qué responsabilidad tiene Aung San Suu Kyi por las atrocidades cometidas después de que asumió el poder? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando las historias más oscuras de la historia mundial. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video.